¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a resolver algunos ejercicios de derivación de funciones implícitas. Ese es otro tipo de derivación. Y esto se emplea cuando una ecuación que está definida en el campo de variación de sus variables se escribe en la forma f de xy igual a 0, en la forma de f de xy igual a 0, pues se dice que y es una función implícita de x. Entonces vamos a encontrar, o nos piden encontrar en el ejercicio 1, la y' o la derivada parcial de la función con respecto de x de la ecuación esta de aquí y de la ecuación esta de acá. Es decir, tenemos inciso A e inciso B en el ejercicio 1 y tenemos un ejercicio 2. Entonces, vamos a comenzar con el inciso A del ejercicio 1. Inciso A. Tenemos la ecuación xy más x menos 2y menos 1 igual a 0. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que y' pues está dada por la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Es la derivada de la función y con respecto de x. Ahora, la derivada de la variable y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tenemos esa ecuación. Vamos a encontrar su derivada implícita. Vamos a separar, vamos a poner aquí x, y esa x va a estar multiplicada por la derivada de y con respecto de x. Pero ojo, aquí tengo una multiplicación de dos variables, entonces eso que acabo de poner apenas corresponde a tomar esta variable como una constante y aquí mismo vamos a poner más y por la derivada de x con respecto de x. Y esta partecita va a corresponder a solamente considerar esa variable. Es decir, todo esto de aquí apenas corresponde a estas dos, a la multiplicación de estas dos variables. ¿Sale? Luego más, este más viene del signo que está en este lado, signo de operación, y la derivada de x con respecto de x. Ahí no hay más. Y luego tenemos menos 2, ese sale como una constante que va a multiplicar a la derivada de y con respecto de x. ¿Sale? Luego tenemos menos 1, la derivada de algo con respecto de x. Pues en este caso es la derivada de 1 con respecto de x. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a obtener lo siguiente. De esta parte de aquí tenemos x. Esta x pues va colocada en esta posición. X que multiplica, que es el valor que va a multiplicar a algo, a la derivada de y con respecto de x. Pero recordemos que esta derivada de y con respecto de x, pues es esto de aquí, y', ¿sí? Entonces esto va a ser x por y', ¿sale? Más, vamos a tener a y que multiplica, esta y es esta de aquí, ¿sí? Y la derivada de x con respecto de x, pues es 1. Entonces y por 1 es y. Luego, más la derivada de x con respecto de x, eso nos da 1. La derivada de x con respecto de x es 1. Menos 2 por la derivada de y con respecto de x, sabemos que está dada por y'. ¿Sí? Por y'. Y luego, menos 1 por la derivada de 1, pues es 0. Aquí esto ya se va a quedar igual a 0. Entonces, nuestra ecuación nos queda como xy', xy' más y más 1 menos 2y' igual a 0. Y de aquí lo siguiente sería despejar la parte de y'. Entonces y' va a ser igual a, vamos a factorizar las y', porque podemos agrupar estos términos. Miren, si hacemos esto, xy' menos 2y'
más y más 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces de aquí podemos sacar factor común de y' y nos va a quedar y' multiplica a x y multiplica a menos 2. Luego tenemos más y más 1 igual a 0. ¿Vale? Entonces de aquí pues, despejamos y de y' esto va a ser igual a menos y menos 1 entre, esto está multiplicando a la y', va a pasar dividiendo del otro lado, nos va a quedar x menos 2. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos es, pues vamos a cambiar el signo a lo de arriba. Bueno, en realidad se le cambia el signo a todo. Pero me refiero a que quiero que queden positivos. 1 más y abajo quedaría 2 menos x. Y esta sería la derivada implícita del primer inciso. Ahora, vámonos con el segundo inciso. El segundo inciso nos dice que es el inciso B y que corresponde a la ecuación de 4x cuadrada más 9y cuadrada menos 36 igual a 0. Y de aquí tenemos que hallar también la derivación implícita, es decir, nos está pidiendo que hallemos y'. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir el procedimiento. Lo primero es que vamos a hacer por partes. Escribimos el 4, es una constante, que va a ser la derivada de x cuadrada con respecto de x. ¿Sí? Después vamos a tener que es más 9, que va a multiplicar a la derivada de y cuadrada entre, o es más bien y cuadrada con respecto de x. La derivada de y cuadrada con respecto de x. Y luego tenemos menos 36 por la derivada de 1, porque es una constante, con respecto de x. ¿Sabe? Entonces, esto va a ser igual a, aquí, tenemos el 4, que es una constante, y la derivada de x cuadrada con respecto de x, pues es 2x. ¿Sí? 4 por 2x. Y luego tenemos más, fíjense bien, aquí tenemos un término elevado al cuadrado. Ese término elevado al cuadrado, ¿cómo lo vamos a manejar? El 9 pues es una constante. Ese 9 va a multiplicar a algo. Y aquí tenemos que es la derivada de 2y, perdón, la derivada de y cuadrada es derivada de y cuadrada con respecto de x. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es que podemos considerar y por y. Esto es derivada de y, así. Derivada de y por y. Y una de esas derivadas de y con respecto de x, sabemos que es y', ¿sí? Entonces, la primera va a ser derivada de y con respecto de x por la derivada del argumento. La derivada del argumento en este caso es 2y, ¿sí? Entonces, aquí vamos a obtener que esto nos va a dar, voy a borrar esto de aquí también lo voy a borrar. Entonces, de aquí tenemos que la derivada de y cuadrada pues es 2y por y', ¿sale? 2y por y'. Y esto nos va a dar igual a 4 por 2 son 8x más 18y por y' igual a 0. Y de aquí nos resta pues despejar la parte de y'. Entonces voy a borrar esto. Y de nuestra ecuación nos queda 18y por y' es igual a 8x. De aquí, perdón, menos 8 más 8x igual a 0. Estaba saltando un paso. Y mal, porque era con signo negativo. Entonces, y' es igual a menos 8x sobre 18y. Y de aquí, pues mitad de, o sea, reducir a su mínima expresión. Mitad de 8 es 4, menos 4x. Y mitad de 18 es 9, 9y. ¿Sale? Y esta sería
el resultado del inciso B. Y ahora vamos con el inciso C. El inciso C nos pide, bueno, no es un inciso C, es una ecuación 2, un ejercicio 2. Voy a copiarlo para no estar subiendo y bajando aquí el scroll. Y vamos a pegarlo por aquí. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Entonces nos pide hallar y' y y' de la ecuación x cuadrado menos xy más y cuadrada. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer pues es, vamos a escribir la derivada con respecto de x cuadrada sería menos la derivada de xy, fíjense bien, y la derivada de xy con respecto de x y más la derivada de x de la función de y cuadrado, ¿sale? Y esto va a ser igual a 3. Aquí el 3 ya no lo considero porque yo sé que al derivarlo pues se va a hacer 0. Entonces ya no lo estoy considerando ahí. Y vamos a tener lo siguiente. El primer término vamos a tener que la derivada de x cuadrada respecto de x pues es 2x. Luego tenemos menos. Voy a separar, aquí en esta parte voy a separar esto. X por la derivada de y con respecto de x es una multiplicación, ya lo habíamos visto, más y por la derivada de x con respecto de x, ¿sí? Esto es de esta parte. Y de aquí sabemos que esto me va a dar x, esto corresponde a y', x por y', más y por 1, ¿sí? Entonces, de aquí, todo esto queda así, pero pues está afectado por el signo negativo. Muy bien, entonces esto me va a quedar menos xy' menos, menos, acuérdense que afecta a este y afecta a este, menos y, ¿sale? xy' menos y. Y luego vamos a tener más, ahora de esta parte de aquí, tenemos que es, acuérdense que es cuando tenemos con respecto de y o tenemos una variable y arriba, elevada o de orden superior, pues en este caso primero calculamos la derivada de ese argumento, que sería derivada de y cuadrada, pues es 2y. Y estamos considerando la variable y eso es como si tuviéramos dy con respecto de x, por lo tanto esto es y', ¿sí? Más 2y por y'. Muy bien, ahí tenemos nuestra ecuación y permítanme borrar esto de aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es que tenemos que agrupar términos en términos de la y', y vamos a ver que tenemos 2y por y' menos xy' más 2x menos y. Y sacamos factor común de y' y eso es igual a 0. Y nos va a quedar que es y' que multiplica a 2y menos x, ¿sale? Más 2x menos y igual a 0. Despejamos a y' y nos queda que esto es menos 2x más y dividido entre 2y menos x. 2y menos x, cambiamos el signo y nos queda que y' es igual a 2x menos y. Eso de cambiar el signo es opcional. A mí me gusta que en el numerador siempre empiecen las operaciones que tengan valores positivos, por eso lo hago. Pero si no, lo pueden dejar así. X menos 2y. ¿Sí? Tenemos esto, que es la primera, la de y'. Ahora vámonos con la de y'. Pues y' hay que calcularla a partir de y'. Y aquí observamos que tenemos una división de funciones, una función entre otra función. Entonces para eso voy a poner así de manera muy, muy simple lo de la división de funciones, que es v por la derivada de u menos u por la derivada de v
entre v al cuadrado. Recuerden que aquí en las derivadas pues va con respecto a la variable que estamos derivando, ¿sale? Yo nada más lo puse así para... Esa es la manera en la que yo recuerdo esa fórmula, esa ecuación, ¿sí? Pero de manera correcta pues hay que ponerlo v por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Pero no voy a entrar en ese detalle ahorita. Ahorita simplemente vamos a acordarnos que tiene esta forma. Y una vez que hacemos eso, bueno, pues establecemos y'. Y' es igual a v, que en este caso es x menos 2y, que va a multiplicar a, vamos a ponerlo así, que va a multiplicar a la derivada de u. En este caso u es 2x menos y, sería la derivada de 2x menos y con respecto de x. Y luego menos 2x menos y, que es u, por la derivada de x menos 2y con respecto de x. Y todo esto sobre x menos 2y al cuadrado. Y esto va a ser igual a, bueno, vamos a descomponer estas partes de aquí. Primero vamos a descomponer esta, ¿sale? Aquí lo vamos a tener que es derivada de 2x con respecto de x. Lo único que hago ahí es separar, menos la derivada de y con respecto de x. Y de aquí pues esto es la derivada de 2x es 2 con respecto de x, y esto sabemos que es y', ¿sale? 2 menos y'. Entonces esto va a ser igual a x menos 2y por 2 menos y'. Muy bien, luego menos 2x menos y vamos a descomponer ahora esta parte de acá. Y la descomposición de esa nos queda derivada de x con respecto de x menos 2 por la derivada de y con respecto de x. De aquí sabemos que esto es 1 y de aquí sabemos que esto es menos 2 por y'. ¿Sale? Y nos va a quedar 1 menos 2 por y'. Y todo eso sobre x menos 2y al cuadrado. ¿Sale? Hacemos operaciones ahí arriba y esto nos queda igual a, bueno, permítanme escribir, poner esas operaciones acá abajo, ¿sale? Entonces vamos a tener que es 2x menos xy' menos 4y más 2y' menos 2x más 4xy' más y menos 2y'. ¿Sale? Y aquí se nos va este con este. Y se nos va este con este. Y nos va a quedar esto igual a 3xy' menos 3y. Dividido, no olvidemos, entre x menos 2y al cuadrado. Y de aquí ya sabemos que y', pues ya lo encontramos. Es este valor de aquí. Y vamos a sustituirlo en la ecuación. Nos va a quedar 3x por lo que vale y', que es 2x menos y entre x menos 2y. ¿Sale? Menos 3y. Y todo esto sobre entre x menos 2y al cuadrado. De aquí recuerden que podemos simplificar todavía más esa expresión. Yo lo voy a dejar hasta ahí expresado. Lo importante es el objetivo de este video, pues es saber calcular las derivadas implícitas, y de aquí recuerden que podemos reducir mucho más, reducir esa expresión, pero por cuestiones de objetivos del video no lo voy a hacer, lo voy a dejar hasta ahí. Y así es como se realizan o se resuelven las derivadas de funciones implícitas.